Gusto que estén aquí todos los medios de comunicación. El gobierno nacional, precisamente el día de ayer, encabezada por una comitiva en norte de Santander, en Cúcuta, por nuestro presidente, mencionó algunos aspectos frente a la migración venezolana, frente a este fenómeno que viene, digamos, de alguna manera impactando a nuestro país. Esto no lo podemos desconocer, esta situación compleja que vive Venezuela, pues genera, como es natural, una migración importante, una migración hacia Colombia, una migración hacia otras regiones, también ya lo estamos viendo, hacia países de Centroamérica, hacia países de Suramérica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, bueno, Brasil también, y pues claramente estos fenómenos son bien cambiantes, es decir, vemos que se han generado otros tipos de migración, también la migración pendular, esa que está en frontera, la migración de destino, que es la que pretende quedarse en nuestro país, la migración de tránsito, que ya la mencionamos, y bueno, y aquellos colombianos que salieron en algún momento de nuestro país y que están regresando, no solamente de Venezuela, de otros países, pero pues claramente por la situación que vive Venezuela, es principalmente de donde están retornando estos connacionales. En desarrollo de varias reuniones que se tuvieron con gobernadores, con alcaldes, frente al fenómeno que se viene viviendo, el Consejo de Ministros también se ha tocado en varias oportunidades este tema, el gobierno nacional ha tomado unas medidas. En el caso migratorio se tomaron 5 medidas, de las cuales me voy a referir en este momento, y pues las inquietudes que tengan las atendemos todas, porque sí me parece muy importante que quede plena claridad de estas medidas para que la opinión pública, los venezolanos, los colombianos, queden totalmente claros frente a esta situación. Primero, la primera medida fue la finalización del registro de la TMF, de la tarjeta de movilidad fronteriza. Ya cumplió un año, es decir, tiempo suficiente para que la persona que requería esta tarjeta de migración fronteriza, pues la hubiera expedido. Recordemos que esta tarjeta de movilidad fronteriza era simplemente para ingresar a nuestro territorio por unos días, 6 días, y volver a salir. Esta tarjeta ya finalizó su registro, superamos la cifra de más de 1.500.000 venezolanos registrados con esta TMF. Esta TMF no les permitía trabajar, simplemente ingresar a nuestro territorio. El que tenga esta tarjeta, esta TMF, la puede seguir usando. Eso es muy importante que lo tengamos claro. El que se registró dentro de ese lapso del año puede seguir usando esa tarjeta de movilidad fronteriza. Desafortunadamente, otra de las causales que nos trajo a finalizar este registro fue el uso indebido que se le estaba haciendo a esta tarjeta. Uso indebido porque estaban trabajando de manera irregular con esta tarjeta, estaban ingresando más allá de lo permitido y desafortunadamente también encontramos algunos casos, muy pocos, de personas que estaban delinquiendo que contaban con esta tarjeta. Un segundo punto frente al aspecto migratorio fue la creación del GEM, Grupo Especial Migratorio. Este es un grupo interinstitucional, un grupo que está conformado por la Policía Nacional, un grupo que está conformado por el ICBF, por la DIAN y claramente por Migración Colombia. ¿Qué pretende este grupo? Tiene varias funciones, de acuerdo con la composición, digamos, institucional que la agrupa. En el caso, por ejemplo, del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encontramos que este fenómeno, esta migración, está trayendo muchos niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Entonces, el ICBF forma parte de este grupo precisamente para proteger a esta población vulnerable frente a este fenómeno. Otro aspecto importante, por ejemplo, el tema de la DIAN, el tema del contrabando en frontera. Encontramos que pues, este es un fenómeno que se viene dando en la frontera y queremos también apoyar esa lucha que ha dado permanentemente el gobierno nacional frente al contrabando. Entonces también se va a enfocar en ese sentido.
En el caso de la Policía Nacional, hay dos aspectos que vamos a seguir, digamos, enfocándonos en este grupo. Y uno es el tema de seguridad ciudadana y recuperación del espacio público. Encontramos que desafortunadamente se vienen usando espacios públicos para albergar esta población, o se están quedando estas personas en estos espacios públicos, y más allá de que sean extranjeros o nacionales, no se pueden usar con estos fines. Un colombiano tampoco puede usar estos espacios públicos para esos fines. Entonces, para recuperar esos espacios públicos. Adicionalmente, y en el caso de Migración Colombia, pues claramente para controlar esa migración irregular que se viene dando en nuestro país. El tema de la migración, lo que se quiere como gobierno, lo que se quiere como país es lograr una migración ordenada, segura y legal. Es decir, en la medida en que los extranjeros estén regulares en nuestro país, en esa misma medida podremos planificar a futuro, ¿sí? Eso es muy importante. En esa misma medida, en la medida en que estén regulares, estoy seguro que no le van a vulnerar sus derechos a ese extranjero. Desafortunadamente estamos viendo que a estos extranjeros irregulares los vienen vulnerando a algunos sus derechos, especialmente en el campo laboral. No les pagan lo que corresponde, los ponen a trabajar horas más allá de las debidas y pues evidentemente tampoco van a estar afiliados al sistema de seguridad social. Entonces, este grupo va a encargar de enfocarse en eso. Igualmente, el migrante que no esté cumpliendo con la norma en nuestro país, así como hemos venido flexibilizando las diferentes normas que hemos sacado, el permiso especial de permanencia, el PEP, flexibilidad en la obtención de visas, también el que no se acoja y no cumpla con estas medidas, pues igualmente será aplicable de la sanción administrativa migratoria que corresponda. Un tercer punto que también se tomó el día de ayer y fue la expedición del permiso especial de permanencia, por segunda oportunidad, por segunda vez. ¿Qué es este permiso especial de permanencia? Es un documento que le permite al venezolano, en este caso, regularizar su situación, poder trabajar en el territorio colombiano, poder afiliarse al sistema de seguridad social y, ojo, es totalmente gratuito y no se tienen ni siquiera que acercar a las oficinas de Migración Colombia, lo pueden hacer vía web. ¿Quiénes pueden solicitar este permiso especial de permanencia? Este PEP. Este PEP lo pueden solicitar todos aquellos venezolanos que al 2 de febrero se encontraran en nuestro país, bien sea dentro del término que se le concede para estar o que habiendo entrado de manera formal, es decir, con su sello correspondiente en el pasaporte, hubiera superado el tiempo de permanencia. Recordemos que a los extranjeros se les da un tiempo de permanencia para estar en el país y en ese caso el que hubiera superado ese tiempo de permanencia, pero que hubiera ingresado con su sello en el pasaporte, puede optar también por ese documento. Eso es una gran medida porque estamos estamos poniendo al extranjero, en este caso al venezolano, en las mismas condiciones que un colombiano, ¿sí? En las mismas condiciones laborales. Recordémosle a los empleadores que cuando uno contrata a un nacional o a un extranjero, debe cumplir con la norma igualmente, afiliar al sistema de seguridad social, pagarle lo que corresponde y no abusar de esta situación de vulnerabilidad de estas personas. En el caso de Migración Colombia, se vienen igualmente buscando estos infractores, estos empleadores infractores, y a la fecha hemos sancionado más de 600 empresas por esta situación. Otro punto que es de gran importancia es el fortalecimiento de los puestos de control migratorio. Recordemos que hace año y medio, solamente teníamos 4 puestos de control migratorio en la frontera con Venezuela. Hoy en día tenemos 7 puestos de control migratorio, a los cuales los hemos venido fortaleciendo con mayor talento humano. El día de ayer se tomó la decisión de seguir aumentando este personal en estos 7 puntos de control. Recordemos que la función de Migración Colombia es estar en esos puntos de control autorizados. Esa es la función, digamos, propia y legal de esta institución. Entonces, frente a esos 7 puntos de control, vamos a fortalecer con un incremento de planta de personal para fortalecer esos 7 puntos y adicionalmente, hoy en día ustedes han visto cómo se hace ese proceso de control en frontera, vamos a mejorarlo con herramientas tecnológicas. Estamos también haciendo ese ejercicio. Y el quinto punto, muy importante igualmente, es el registro ante las personerías y defensorías. El señor presidente anunció esta
este registro, próximamente se sacará el instructivo para que se acerquen, digamos, todos los venezolanos, sin excepción, regulares e irregulares, a estos puntos y puedan registrarse. Esta información es estadística, esta información al que se registre no le va a otorgar un estatus migratorio. Precisamente lo que queremos ver con esta información es poder proyectar, poder planificar qué situación se puede presentar a futuro, qué situación o qué herramientas tiene que implementar igualmente el gobierno colombiano para poder atender esta situación que se vive en el vecino país y que claramente en la medida en que se agudice esta situación, en esa misma medida, como es natural, la migración busca algún sitio donde llegar, donde pueda tener unas mejores condiciones de vida. Para concluir, yo quisiera mencionar un aspecto importante. Para las autoridades migratorias, no solamente Migración Colombia, sino las autoridades en el mundo, es muy importante contar con su población extranjera regularizada, identificada, porque de esa manera se blinda el país, ¿sí?, en materia de seguridad, por ejemplo, pero también se está blindando a ese extranjero en el caso de estar identificado y estamos evitando que se le vulneren sus derechos. Eso es básicamente las 5 medidas que se tomaron desde el punto de vista migratorio el día de ayer y pues que es de gran importancia transmitirlas y atender todas las inquietudes que ustedes tengan, porque lo que queremos es dar claridad en todo este ejercicio. Yo tengo una preguntita. Digamos, un venezolano que llegó aquí sin ningún documento, hace el proceso que ustedes están diciendo aquí, pero él quiere traer a su familia, por ejemplo, ¿eso es posible o ya el ingreso para esos familiares no sería posible? Mire, el ingreso se sigue dando, ¿sí? Hoy en día ingresan con TMF, los que tienen su TMF, igualmente como lo hace cualquier otro extranjero, es decir, hemos sido flexibles frente a la situación de Venezuela, pero pueden seguir ingresando también con su pasaporte, ¿sí?, como lo haría cualquier otro extranjero de otra nacionalidad, lo pueden seguir haciendo y hay mecanismos, existen mecanismos para traerlos, sigue existiendo la visa, los diferentes tipos de visas, tanto las temporales como las de residencia, igualmente el nuevo PEP que se sacó, el nuevo permiso especial de permanencia. Entonces la invitación es que se acojan a esos mecanismos que se han venido implementando y en el caso de las visas se han venido flexibilizando para que puedan llegar a nuestro país. Doctor Kruger, son más de 2.000 kilómetros los que compartimos con Venezuela y obviamente proteger toda esa zona de frontera para que no ingresen venezolanos que vengan indocumentados es complejo. Aquellos venezolanos que sean encontrados sin sus papeles en regla, sin el PEP, sin el TMF, sin su pasaporte, porque no están otorgando pasaportes en Venezuela, no hay papel para hacer pasaportes. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué son esas sanciones administrativas migratorias? ¿A qué se refieren? Es decir, ¿regresarlos a Venezuela? Sí, hay diferentes, desde el punto de vista migratorio, primero recordar que la norma migratoria, la ley migratoria no reemplaza la ley penal y que la migración irregular en nuestro país no es un delito, ¿sí? Es una sanción de tipo, como usted muy bien lo dijo, administrativo, ¿sí? Cada caso es particular y concreto, no podemos generalizar que el que esté irregular en nuestro país lo vamos a deportar. En el caso migratorio, igualmente como en las demás áreas y materias, existe un debido proceso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos un extranjero, no hablemos del caso de venezolanos, un extranjero que está en el país incumpliendo nuestra norma, nuestras normas, por ejemplo, que está en condición de turista y lo encontramos trabajando, por ejemplo, que se superó el tiempo de permanencia, hay diferentes causales, tomamos esos datos y miramos el caso en particular. Yo no puedo deportar a un extranjero que tenga, por ejemplo, un hijo colombiano, ¿sí? Claramente hay unos derechos superiores que tengo que observar y cumplir, ¿sí? Entonces, cada caso, con eso es, lo que quiero decir es que es particular, es concreto, tiene un debido proceso, tiene una primera instancia, una segunda instancia, y lo que buscamos es precisamente flexibilizar, por un lado, la norma migratoria, que es lo que ha venido haciendo el gobierno colombiano, pero igualmente, al que no se acoja a esa flexibilidad que ha venido dando el gobierno colombiano, pues igualmente, como en cualquier país del mundo, tenemos que aplicar la norma migratoria como nos corresponde, como le tocaría igualmente a un colombiano en el exterior. Entonces, aquí el llamado es, acójanse a los diferentes mecanismos que existen para que estén de manera regular en nuestro territorio, porque efectivamente el que esté incumpliendo será objeto de una sanción administrativa migratoria que va desde una sanción económica, puede ir
hasta una deportación o expulsión del territorio, siendo la expulsión la medida más grave desde el punto de vista migratorio. Doctor, porque si llega un venezolano sin pasaporte, con lo que decía ahorita Michael, que de pronto no hay papel, ¿qué puede pasar? Mire, primero, pues ya como lo hemos dicho, se expidió la tarjeta de movilidad fronteriza. Esta tarjeta de movilidad fronteriza estuvo vigente por un año, exactamente, más de 1.500.000 venezolanos se registraron con la TMF, una oportunidad para poder entrar de manera circular o pendular a nuestro país. Aquello el que no tenga, que tenga interés de pronto de ir a otro país, ¿sí?, podrá hacerlo con su cédula, pero tendrá que mostrarnos, digamos, de manera presencial el tiquete de salida a otro país, ¿sí? Queremos ayudar, digamos, aquí queremos apoyar, y el que quiera salir con su cédula de Venezuela, por ejemplo, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia otro lugar, lo podrá hacer mostrando su correspondiente tiquete de ida hacia esos destinos. Eso también es una forma de ayudar a esa situación. No queremos tampoco encerrar esta población, pero también tenemos que ser conscientes que las medidas que nosotros estamos dando es para ordenar la migración, para que los venezolanos que hoy están en nuestro país, pues tengan un mínimo bienestar en nuestro territorio. No podemos seguir abriendo, digamos, de manera indefinida, de manera libre esta situación, porque claramente pues somos un país que tenemos también unas necesidades y tenemos que atender lo que tenemos hoy en día. Grandes países como Alemania, por ejemplo, recibieron mucha población extranjera, y cuando superaron, por ejemplo, el caso de los sirios, más de 1 millón de sirios, pues también se vieron llamados a modificar su ley migratoria, porque efectivamente todos los países, por más desarrollado que sea, pues tienen unas limitaciones en diferentes aspectos. ¿Qué van a hacer con los puestos fronterizos no oficiales en la frontera? Son más de 200. Y le agradezco la pregunta. Precisamente ahora mencioné que nosotros teníamos 4 puntos de control migratorio, hoy en día tenemos 7 puntos de control migratorio. En lo que corresponde a Migración Colombia es el control de esos 7 puntos. Frente a lo que usted menciona, que comúnmente denominamos las trochas, el Ejército Nacional precisamente viene haciendo un plan de choque en ese sentido para evitar que no solamente el tema de la migración irregular circule por esas áreas, sino además otros fenómenos que todos conocemos que pasan por las trochas, el tema de contrabando, por ejemplo, el tema de la carne, el tema del combustible, y el presidente precisamente en ese orden de ideas igualmente dio la instrucción de fortalecer esos puntos, digamos, no autorizados por donde circulan no solamente personas, sino también bienes. Entonces, ese es un ejercicio. Ayer anunció que, por ejemplo, en esa parte norte de Santander va a multiplicar el pie de fuerza, 3.000, un poco más de 3.000 miembros de la fuerza pública entre policía y Ejército Nacional para reforzar esa situación y evitar que eso pase. Queremos que se utilicen los pasos autorizados en el caso de migración, porque la regularidad, este procedimiento nos permite proteger de alguna manera a esa población que está entrando a nuestro país. Director, ¿qué pasa si en los próximos 2 meses los venezolanos no hacen su registro en las personerías y en las defensorías? ¿Y qué diferencia tiene con el PEP? O sea, tienen que... Son 2 aspectos independientes. El PEP va dirigido a una población que quiere radicarse, digamos, en nuestro país o trabajar en nuestro país, y lo pueden hacer por 2 años. El otro registro, el de las personerías, lo que queremos con esta información es poder proyectar mejor esa población que está llegando. ¿Qué grado académico tienen? Por ejemplo, queremos cifras. ¿Qué grado académico tienen estas personas? ¿Qué edades tienen estas personas? ¿Cómo están llegando? ¿Con sus familias? ¿Están llegando solos? ¿Cómo es ese ejercicio, sobre todo frente a los diferentes tipos de migración? Entonces, lo que queremos es poder recolectar toda esa información para poder planificar, para poder proyectar medidas a futuro, para contar con mayores herramientas de información, porque claramente este es un fenómeno que sigue creciendo y en la medida que se agudice la situación en Venezuela, pues va a seguir creciendo. Entonces tenemos que contar con herramientas claras para poder tomar decisiones, no solamente en los aspectos migratorios, sino en los diferentes aspectos que este fenómeno trae para nuestro país. Eso es lo que buscamos. El instructivo como tal, ¿sí? Digamos, la forma de hacer ese ejercicio va a ser publicada en próximos días, ¿sí? Por el Gobierno Nacional, para que las personas que se deban acercar a esos puntos tengan claridad cómo lo deben hacer. ¿Quién no lo haga en los 2 meses? O sea, ¿tiene alguna... Claro, nosotros, mire, primero, esto lo hacemos es para ayudar, ¿sí? Aquí estamos, más allá de la obligación o no, claro, seguramente tendrá unas sanciones porque todo extranjero tiene que cumplir las normas que se imparten en el país, sean colombianos en el exterior o en este caso los extranjeros que están en nuestro país. Pero pues lo tienen que hacer para poder nosotros
tener esas herramientas y poder proyectar una respuesta frente a este fenómeno que, como todos sabemos, es uno de los grandes retos, si no el principal, que tiene nuestro país hoy en día. Director, durante esta semana el fiscal hizo un fuerte llamado por el tema de los delitos que han aumentado en personas de nacionalidad venezolana, y una de las principales problemáticas es que no hay personas de migración para poder judicializar a estas personas y identificarlos plenamente. ¿Qué se está haciendo desde migración? Le agradezco la pregunta. Primero, invitar a todos los colombianos a no estigmatizar a ningún extranjero, ¿sí? No podemos olvidar que nosotros hace un tiempo estábamos en situaciones similares, hace un par de décadas estábamos en situaciones similares, entonces no se nos puede olvidar en primera instancia la historia. En segunda instancia, yo quisiera, frente al tema de la judicialización que menciona, que nosotros no judicializamos, ¿sí? Nosotros no somos una autoridad judicial, somos una autoridad administrativa. Es decir, cuando se comete un delito, bien sea por colombianos o bien sea por extranjeros, está llamado tanto los jueces como fiscales a sancionar penalmente esa situación. El tema administrativo, la ley migratoria en nuestro país, como bien lo dije, no es un delito. Un migrante irregular no es un delincuente, es delincuente el que comete los tipos penales establecidos en nuestra norma. Entonces, es muy importante que tengamos eso claro. Ya como medida accesoria, ¿sí? Uno sí podría, o el juez podría, solicitar la expulsión o la deportación del país después de cumplida la pena, o de medida accesoria, si nos envían a nosotros esa información, nosotros podemos iniciar igualmente esas medidas que nos corresponden a nosotros. El tema de que el que comete un delito igualmente es deportado de manera inmediata, también tiene unos requisitos y un debido proceso. Yo, digamos, debo observar, o la autoridad migratoria debe observar, si esa persona tiene algún arraigo en nuestro país para poder proceder con eso, y si no, pues con las sanciones desde el punto de vista económico que también puedan corresponder. Dentro de las peticiones del fiscal estaba precisamente que hace falta personal de migración para poder estar pendiente de estos casos. Evidentemente, pues migración no judicializa, pero en el momento que hay una captura y que la fiscalía intenta llevarlos a una judicialización, no lo puede hacer, porque no tienen la forma de identificarlos plenamente y porque no hay personal de migración que pueda estar pendiente en estas audiencias de cómo se lleva el proceso. Mire, primero, ¿va a haber más personal de migración? Sí, primero, pues fue uno de los anuncios que hizo el señor presidente igualmente el día de ayer, más incremento en la planta de personal de Migración Colombia, pero aquí no podemos, digamos, establecer que la responsabilidad de Migración Colombia es judicializar a los extranjeros, porque esa no es la competencia legal que tiene esta entidad. Entonces aquí la invitación es, pues los fiscales y los jueces tienen que cumplir la norma penal, a lo que son llamados, y nosotros tendremos que atender, digamos, la situación administrativa migratoria. Se va a crecer el incremento. Precisamente los anuncios que se hicieron ayer tiene dos aspectos muy importantes frente a lo que se menciona. ¿Cuáles son? El incremento de la planta, que ya se mencionó en los diferentes puntos de control, y también para fortalecer, digamos, esas actuaciones administrativas, digamos, que son de gran importancia, y el GEM, el Grupo Especial Migratorio. Este es un grupo que se va a conformar inicialmente en Norte de Santander, pero igualmente lo que queremos hacer es multiplicarlo a nivel nacional, porque este fenómeno no es solamente de departamentos de frontera, están en todos los departamentos estos fenómenos, y lo que queremos es precisamente que un grupo interdisciplinario, porque aquí no solamente interviene Migración Colombia, hay otras instituciones, hay otros sectores que deben trabajar, y lo que queremos es precisamente aunar esos esfuerzos para trabajar de la mejor manera y de manera coordinada. El trabajo coordinado multiplica las acciones y funciones de las instituciones. Víctor, todas estas medidas, la expedición de permisos, la creación del grupo, ¿usted tiene el dato de cuánto ha acarreado monetariamente para Colombia o los recursos de migración? Sí, mire, primero, todas las medidas que se han sacado por parte del gobierno nacional, y en este caso por nuestra Cancillería y por Migración Colombia, son medidas basadas en estudios técnicos, es decir, no es que se saque una idea y se plasma en una resolución. Esas resoluciones que ustedes ven, la del PEP, la de la tarjeta de movilidad fronteriza, las flexibilizaciones en visados, tienen unos estudios de impacto sobre lo que puede generar esas medidas. Entonces, por ejemplo, en el tema del PEP, ¿sí?, el permiso especial de permanencia, uno tiene establecido cuál es la población máxima
que se va a beneficiar. Si usted deja medidas migratorias abiertas, totalmente abiertas, pues lo que va a hacer es que va a llenar y va a incentivar más una migración de tipo masivo. Entonces, cada medida está estudiada desde ese punto de vista en materia de cifras, por ejemplo, y del impacto que puede generar en diferentes sectores como el académico, el educativo, perdón, el de salud, el de seguridad, para poder responder por parte del gobierno nacional. ¿Pero eso tiene el costo? Es decir, en términos monetarios a Colombia, ¿cuánto las cosas? Cada sector, claro, yo digamos hablo por lo que me corresponde, digamos que es el tema de migración, pero cada sector, por ejemplo en materia de salud, tiene y ha asignado un presupuesto para eso. Por ejemplo, el año pasado, lo ha dicho el propio ministro de Salud, se atendieron más de 25.000 casos de urgencias de venezolanos, lo cual fue soportado, fue sufragado y está siendo costeado por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación también ha hecho un ejercicio importante en ese sentido y viene atendiendo a los menores de edad que quieren matricularse en las diferentes instituciones académicas para que lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Entonces, eso, digamos, lo ha venido sufragando cada sector de acuerdo con su función. Doctor Gruber, ¿cuánto porcentaje ha aumentado de solicitud de asilos o de algunos estatus especiales de migración en Colombia? Pues con la te lo averiguo porque eso es de Cancillería. Sí. El tema de refugio que tramita ante Cancillería. Ellos reciben y nos dan curso a nosotros. Te lo averiguo entonces. Sí, yo quisiera simplemente mencionar, no voy a mencionar cifras, digamos, porque esa nos las da Cancillería, pero sí quisiera hacer unas menciones frente al tema del refugio, ¿sí? Aprovechar que se está tocando ese tema y recordarles que hay unas medidas objetivas que se deben cumplir para el otorgamiento del refugio, ¿sí? No simplemente por presentar una carta se otorga un refugio. Además de resaltar que esos requisitos que se deben cumplir deben ser debidamente soportados, ¿sí? También para poder cumplir. Y recordarles que mientras se estudia esa solicitud de refugio, pues estas personas no pueden trabajar en nuestro país, ¿sí? Entonces, pues es muy importante tener esas claridades para que en el momento en que se vaya a hacer esa solicitud, pues tengan claro todos esos peticionarios de refugio a qué se tienen que atener. Primero, revisar cuáles son los requisitos, no simplemente porque una asociación los invite a presentar refugios lo hagan, sino pues presentar de manera clara, de manera juiciosa, cuáles son esos requisitos y a qué se tienen si lo presentan, ¿sí? Que es básicamente no poder trabajar en ese tiempo. Acuérdame cuando se acabe la rueda de prensa mostrarte un chat, por ejemplo, de por qué está haciendo esa claridad el doctor Gruber, y ya te muestro el por qué es importante que eso ustedes lo tengan claro. Bien, cuando termine. sobre la casa que abrieron este fin de semana para atender y recibir a los venezolanos que pueden estar máximo 2 días, tengo entendido, ¿qué papeles deben de presentar los de Cancillería? Sí. Digamos, ahí hay un tema, igualmente es de Cancillería, pero en muchas partes nos dicen, oiga, migración, Cancillería, policía, están invadiendo el espacio público, como lo que vimos hace un par de semanas en Cúcuta, en el Parque Sevilla, si ustedes se acuerdan, el Coliseo Sevilla. Entonces, pues una forma, digamos, de atender esa situación, aparte de las medidas administrativas, de policía, etcétera, pues es buscarles un sitio, por lo menos transitorio, para que estas personas puedan estar. Acá estamos hablando de seres humanos, ¿sí? Aquí no podemos olvidar eso y pues tenemos que, de todas maneras, frente a esa situación tan compleja, pues tomar algunas medidas de apoyo para superar esos temas. Pero te cuento aquí que necesitan, pues obviamente mostrar, esa es una casa que se abrió, si estás hablando la de casa transitoria, sí, como lo dice el nombre, es transitoria, es para las personas que van en tránsito para algún lugar del país, es decir, son personas que entraron por un paso formal, que estaban pasando por el puente y que resulta que van para Bogotá, Medellín, Cali, pero el vuelo es mañana, el bus me va a recoger. Yo estuve allá el fin de semana, el aguacero fue brutal, llegaba una pareja con su hijito emparamados, no tenían dónde cambiarse, entonces lo que hacemos es llevarlos, allá tienen dónde descansar, les dan un refrigerio y hasta el momento en que puedan ir a coger su bus, se pueden quedar ahí. Solo lo hacen los que tengan papeles en regla, pasaporte. Y que puedan demostrar que van en tránsito a algún lugar. Es decir, ellos nos muestran que, mire, los del sábado, por ejemplo, nos mostraban, voy en avión hoy para Cali. Obviamente, para que tú puedas tener un pasaje en avión, tienes que tener documentación. Entonces, claramente nos mostraban que iban en tránsito, porque solamente pueden estar por 2 noches ahí. De acuerdo. Doctor Gruber, hoy los venezolanos amanecieron con la percepción de que Colombia está prohibiendo el ingreso al territorio colombiano.
¿cuál es el mensaje que le puede enviar usted como máxima autoridad de la migración de Colombia a esos miles de venezolanos que están allá y que creen que ahora no pueden pasar a Colombia? Sí. Yo creo que el gobierno colombiano ha venido actuando de una manera responsable frente a la situación migratoria, al fenómeno que se presenta en Venezuela. Y es tan así que todas las medidas de las que estamos hablando, una expedición en su momento de la tarjeta de movilidad fronteriza, es el único extranjero que podía tener una tarjeta de movilidad fronteriza y el que la tiene hoy se le va a respetar. Es el único extranjero al que se le ha sacado el permiso especial de permanencia. Es el único al cual le hemos flexibilizado el acceso a visas también. Por ejemplo, es la primera nacionalidad con mayor número de visas en nuestro país y eso también debido a la flexibilización en sus requisitos. Todo lo que estamos viendo pues no corresponde y por el contrario lo que queremos es ordenar la migración. Cuando usted de pronto ve los diferentes puntos de control que estamos revisando porque es una obligación legal, ¿sí? Yo tengo que revisar quién entra y quién sale. Si llega a entrar algún delincuente, pues la responsabilidad pues puede ser de Migración Colombia. Entonces, cuando estamos fortaleciendo esos puestos de control, lo que queremos es blindar a la población, tanto a los nacionales, pero también a los extranjeros. En la medida en que yo tenga identificada mi población en un territorio, en mi país, en nuestro país, en esa misma medida podemos mejorar los niveles de seguridad. Entonces, esas medidas que usted menciona son medidas que buscan es precisamente ordenar la migración. Claramente, pues todos quisieran entrar como lo hacían hace 5 años, 10 años, los que conocen los diferentes puestos de control, que no había un control real en esos puntos. Hoy en día tenemos un control real, pero no es solamente por imposición legal, sino es por el beneficio de la población nacional y extranjera. Queremos tener identificada esa población, queremos proyectar y para seguir ayudando, como lo ha venido haciendo el gobierno nacional, pues tenemos que identificar a esas personas, que el que tenga la tarjeta de movilidad fronteriza la esté usando para lo que es, que el que tenga el PEP lo esté utilizando para lo que es. Lo que estamos haciendo es precisamente fortaleciendo esas medidas de orden, de seguridad, en beneficio de todos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? En cuanto a cifras estimadas este año, van a aumentar el porcentaje de venezolanos regulares y irregulares. ¿Cuánto podríamos llegar a mitad de año? Se habla que ya llegaríamos al 1 millón de venezolanos en territorio colombiano. Sí, mire, más allá de eso, ustedes dan una cifra a futuro, pues es complejo, pero pues claramente si las cifras siguen como van hasta ahora y en la medida en que se agudice la situación del vecino país en materia alimentaria, de ese cambio, ese diferencial cambiario que es absurdo, el salario mínimo en Venezuela no alcanza los 8.000 pesos hoy en día. Entonces, pues en la medida en que eso se agudice, en la medida en que esas cifras van a crecer, y estoy seguro que este año se van a incrementar esas cifras. Hay una migración regular, hay una migración irregular. Estábamos hablando hace unos días entre migrantes regulares e irregulares de un poco más de unos 600.000, que esa, digamos, es la migración de destino, la que quiere y la que busca quedarse de alguna forma en nuestro país por un mejor futuro de esas personas, ¿sí? Ven en Colombia un país con desarrollo económico, con seguridad, y pues eso claramente es atractivo para ellos. ¿Qué consecuencias puede traer para una persona que no tiene documentos pero hace el registro ante la personería o la... ¿Qué consecuencias? No. Nosotros, frente a ese registro, frente a esos irregulares, no vamos a tener, digamos, nos interesa la estadística, más allá de la persona particular, para que no haya, digamos, ninguna represalia, y me parece, claro, lo que queremos es precisamente, frente a todo el tipo de migración, conocer un poco más de ellos, ¿sí? Conocer de qué edades estamos hablando, cuál es la principal población que está llegando venezolana a nuestro país, qué perfil, qué desarrollo, por ejemplo, académico tienen, si tienen secundaria, si tienen alguna especialización, si son universitarios, etcétera, porque claramente esas medidas son importantes para el desarrollo y para la estrategia en este sentido. Como lo estaba diciendo, uno de los grandes retos, si no es el reto más grande de Colombia en este momento, es la migración venezolana, y en la medida en que más herramientas tengamos de conocimiento y de información, en esa misma medida las medidas que seguiremos tomando serán positivas. Muchas gracias. Listo, niños. El director les va a ofrecer un pequeño detalle.